Les presento al dirigente político Gastón Arizpe. Vamos a la nota. Un poco, bueno, les estaba diciendo recién, estaba reflexionando sobre lo que está pasando, ¿no? A raíz de la editorial de Fernando Borroni que hacía este análisis sobre Patricia Bullrich, ¿no? Y algunos estrategas, los mismos estrategas que por ahí lo levantaron a Milei, dentro del peronismo pensando que se mandaban una martingala y después hicieron un desastre, ¿no? Y bueno, estamos en comunicación con el dirigente político y social Gastón Arizpe del Movimiento Octubres. Hola Gastón, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias, Rubén Daniel. Muy Gracias por bien, llamar. muy bien, y bueno, contento de poder hablar con vos, de reflexionar un poco. Y bueno, un día triste, ¿no? Acá está nublado, está llovinando, y bueno, esta mañana nos desayunamos con el fallecimiento, la partida de un referente, no solamente de la música, sino un referente popular como el Indio Solari. Sí, algo muy doloroso, porque desde los 80, uno que tiene ya unos años, escucha su música, y nosotros te decía antes que como Movimiento Octubres, me llamamos Movimiento Octubres entre otras cosas porque él había puesto en la cancha unos años antes el disco Octubre, y a nosotros nos gustaba, nos parecía que su poesía, su letra conectaba con la juventud, con generaciones que por esos años transitábamos nosotros también, así que siempre nos pareció un hecho cultural de enorme significación, o sea, un ícono, y con ícono digo signo. Hace un rato tuiteé, estalló el signo, entre otras cosas porque, fundamentalmente porque es un signo con todo el significado que implica, que tiene, toda esa carga de valor que tiene un signo cultural, ideológico, político, una forma de ver el mundo que pocas veces, que quizás nunca en la Argentina alguien pudo expresar como expresó el Indio, ¿no? Un poeta social, un poeta que trasciende la poesía y volcó con su capacidad, hizo una lectura de la sociedad, expresó a los más humildes, a los más rebeldes, nos trajo una transgresión constante, una poesía revolucionaria, y bueno, y conmovió a los de abajo, ¿no? También a los de arriba, porque hay muchos que con capacidad económica que también les gusta, o sea, él es transversal, pero movilizó a los más humildes, y movilizó a los jóvenes y a los rebeldes. Así que, bueno. Sí, aparte un Sí. tipo coherente con su postura, con su discurso, y bueno, despertó a muchísima gente, ¿no? Sí, claro. No sé si él quería despertar conciencia, sino que era un constructor, un hombre que con su música, con su accionar, con su andar, era performativo, no tenía un ánimo pedagógico, sí tenía una actitud militante con la música, por supuesto, pero un rebelde, un rebelde, un rebelde que bueno, obviamente pudo ser, eh, siendo un filósofo, una conducción moral, digamos, una persona que construyó conceptos, que tuvo metáfora, que metaforizó la vida social, la crueldad, la violencia institucional,
el poder, lo cuestionó de un punto de vista científico, digamos, porque en su poesía estaba Nietzsche, estaba Foucault, estaba Marx, estaba Perón, estaba el internacionalismo, estaba todas las corrientes ideológicas puestas en canción y del campo popular, digamos, ¿no? Puestas en canción, puestas en rebeldías y codificadas de tal forma que movilizó gente de fuera de la política también, por supuesto. Recién miraba, por ejemplo, TN. Bueno, la Nación no lo podía disfrazar, ¿no? Pero TN, por ejemplo, veía gente que son grandes, porque son buenos periodistas, que no podían ocultar la terminología, los conceptos, la visión de un hombre de la revolución cultural, y entonces lo tenían que formular, lo tenían que decir. Eso es cuando no se puede esconder el signo, cuando no hay forma de ocultar el significante, porque el significante está por encima de la pantalla. En este caso rompe la pantalla y no puede solaparse ni tirarse abajo de la alfombra. Él era lo que era, no se puede hablar de otra cosa que lo que era el Indio Solari, así que lo que fue y lo que será, porque si hemos escuchado desde los 80 al Indio Solari, lo que se va a escuchar ahora, imagínate, esto no te digo que opaca el Mundial, pero esto le va a pelear la pantalla al Mundial, así que hay una explosión en las redes sociales de gente impresionante. Yo te digo que inmediato, también transversal, es algo increíble, el fenómeno que sí, coincido con vos. Creo que nos vamos a ir dando cuenta en los días que vienen la estatura que tenía este hombre, ¿no? Claro, porque además yo soy platense y acá se respira, como en toda la Argentina, pero lo hemos sentido un poco propio, ¿no? De alguna manera también a otros que vienen de otros palos y que no han trascendido tanto, pero que son también signos de los 80 y los 90, como Virus y otras bandas, pero como lo que trajo la muerte del Indio, hasta ahora no recuerdo tanta reacción transversal, como decís vos, tanto dolor de los jóvenes y de los de edad intermedia, algunos grandes como somos nosotros también, en la historia, no recuerdo un artista tan que haya traído tanta reacción inmediata como la que trajo este hombre. Imagino que va a ser parangonable con lo de Maradona. La verdad que sí. Bueno, cambiando un poco el tema, o también en consonancia más allá del Indio Solari, pero con la lucha, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, está haciendo un ayuno junto a Curas de Acción por los Pobres y bueno, otra gente, en la Plaza de Mayo, por la paz en definitiva, ¿no? Y yo no lo veo visibilizado ni por la dirigencia ni bueno, menos por los medios de comunicación, ¿no? Sí, no sé cómo fue ya la convocatoria. Sé que Adolfo fue con un grupo de curas, me había dicho que lo iba a hacer el cura de acá de Punta Lara, Carlito Gómez, que es un cura adorable, donde vamos a pedirle cosas para que venga y nos bendiga, las movilizaciones, la corte de ruta, las conflictos sociales. El hombre siempre está con nosotros acá en toda la zona. Él que ha continuado la obra de Cajade, sé que está haciéndolo ahí, porque me dijo que lo iba a hacer, nos dijo hace un tiempo, cuando estábamos acá
hicimos la inauguración del local y al lado en homenaje al fallecimiento teníamos ahí a Ernesto Jauretche, que bueno, es el sobrino de Jauretche, un hombre del peronismo revolucionario que falleció hace unos días. Así que él nos había dicho que iba a estar esto, y la verdad que lo vi ayer o anteayer en las redes sociales. Hay que ir a verlo. Quizás habría que haber podríamos haber trabajado una multisectorial, algo así, pero bueno, no sé cómo fue la concepción, pero sé que van a estar varios días y Sí, hasta el 9. hasta el 9, sí. Y bueno, ahí hay seguramente una tarea que están haciendo algún grupo de prensa. Tampoco sé si quieren hacer que convoque a multitudes. Sé que ellos están haciendo eso porque es la continuidad de una serie de Por la resonancia internacional. misas, claro, de misas que se hacen frente al Ministerio de Desarrollo Social. Lo vienen haciendo los miércoles. Bueno, es una movida más de aguante y resistencia que de convocatoria a masas. Un testimonio de la crítica constante que ha tenido muchos sacerdotes de la Iglesia Católica, sobre todo los que más han estado con los más humildes, los que se han opuesto a la violencia del gobierno de Milei, y que siguen, digamos, lo que ha predicado el Papa Francisco, ¿no? Y una continuidad, digamos, de esa iglesia que definió a los movimientos sociales como poetas sociales, que define la lucha contra el hambre como el plano más importante de la obra de un religioso, de una persona solidaria. Así que ahí están, y van a seguir estando, y es parte de la resistencia del pueblo argentino. Gastón, quería preguntarte tu visión o tu mirada sobre bueno, lo que sucedió en el Congreso con Patricia Bullrich, o con la jueza de Patricia Bullrich, y adjudicarse a veces una victoria que no es nuestra, ¿no? Pues más allá de que pueda haber sido una derrota de Milei, pero sigue siendo un triunfo de la derecha, ¿no? Sí, el aparato judicial se dirime entre el macrismo y el mileísmo, que ha querido poner la cuchara en los últimos años. Siempre ha sido hegemónico el macrismo. Yo a Patricia Bullrich la coloco ahí, si bien Claro, prácticamente está con Milei, ya se va despegando, porque el macrismo está preparando, o sea, la derecha internacional, el mundo, la oligarquía, el capital financiero, están buscando reemplazo para un hombre que no puede ganar las elecciones que vienen. Entonces están viendo si Patricia Bullrich la despegan un poco, pueden levantarle el perfil y hacerla que no se hunda con el barco de Milei, que es el peor de los gobiernos, el gobierno más cruel de los últimos años. Entonces, bueno, y corrupto además. Entonces la tienen que salvar de eso, y están en una discusión ahora por la cuestión judicial. Ya estaban en una discusión por la cuestión judicial, de la decisión en la Corte Suprema de algunos cargos, la designación del juez Lijo, etcétera, que también, bueno, ahí estaban jugando otros actores en esa pelea. Pero es un triunfo del macrismo. Yo lo escribo ahí, no sé si estoy haciendo una lectura acertada, pero sí no es un triunfo de la justicia ni del campo popular. Esto a los jueces cuando haya un gobierno popular hay que hacer lo que hizo Néstor Kirchner en su momento, que es intervenir la Corte Suprema, de designar nuevas personas en la Corte Suprema, porque es una Corte Suprema corrupta, la peor de las instituciones de la Argentina, totalmente desacreditada, y además es la Corte Suprema del Lawfare, la Corte Suprema de la persecución judicial
a la política en general y bueno, ha intervenido en todas las acciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, es cómplice de la ley bases y del endeudamiento de la Argentina que somete a la Argentina a la pobreza y al oprobio. Entonces esta Corte Suprema tiene que ser destituida y eso, bueno, será en marco de otra relación de fuerzas. Los jueces que se están designando ahora en la rosca del Senado son parte de la miserabilidad que tiene el aparato judicial en la Argentina. Bueno, ahora, desde otro punto, sí, coincido con lo que decís. Desde otro punto, la interna, ¿no? La interna del PJ, la interna Cristina Kicillof o la interna de Máximo Cristina, porque Kicillof no lo veo enfrentando a nada, ¿no? Pero bueno, no sé si es derecho viejo Máximo Cristina o si son las líneas segundas y terceras líneas, pero hay un error de la política tremendo y eso sigue así, se va a pagar caro, ¿eh? Mira, Axel tiene que poder resolver ser la conducción del conjunto. Los emergentes duran poco en la medida que no se estabilizan como factor hegemónico. Axel tiene que agrupar a todos los distintos actores dispersos de la sociedad argentina. El arte de la construcción de un referente que pueda ser candidato a presidente y ganarle al poder es que cuando lo subís no lo maten. Y yo creo que hoy todavía no es el tiempo para que sea ya un candidato en campaña. Primero porque no están dadas las condiciones, porque no estamos en un año electoral, porque la gente está pasando un momento de miseria, endeudamiento personal, las familias, y la gente está enojada. Entonces, hoy no está para la campaña electoral de nadie y tampoco la de Axel, aunque sea el mejor y más opositor de la Argentina. El peronismo se va a ir alineando, tiene que alinearse en torno del que va a ser candidato. Cristina está visto que hasta ahora no lo quiere hacer, puede llegar a hacerlo, pero bueno, Axel va a empezar a caminar seguramente no, después del Mundial, en la segunda mitad del año, hay tiempo todavía para su instalación. Hasta ahora, cuando todos le recomendaban que tenía que romper todo, patearlo el tablero, echar ministros, etcétera, el hombre sigue avanzando y se sigue instalando como el dirigente más querible, más querido, mejor visto, y que intenta expresar al conjunto. Para intentar expresar al conjunto, tiene que poder articular una mayoría nacional. Y eso lo va a hacer dando señales de que quiere articular una mayoría nacional. Entonces, yo creo que va haciendo bien las cosas. Más allá de nuestras ansiedades, porque a mí también a veces me gana la ansiedad de que esto ya esté, pero bueno, si Milei es presidente es porque una parte de la sociedad que lo votó, y si todavía sigue siendo presidente y no lo echó el pueblo es porque, bueno, todavía no está la voluntad de hacerlo. Entonces, bueno, hay que cuidarlo a Axel, que es el que puede ganar las elecciones del 2027, ¿no? Sí, yo veo dentro no sé si decirlo dentro del campo popular, pero dentro de una cantidad de gente, parece no darse cuenta de que está pasando, porque los mismos tipos que votaron a Milei para que rompa todo, ¿no? Le dicen al municipio o a la provincia, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Lo que dijo Milei que iba a romper y que ellos votaron, quieren que el municipio y la provincia lo arreglen. Entonces, pará, loco, vos votaste esto, vos votaste este desastre, ¿no? Sí, entonces, bueno, por eso hay que volver. A mí me gusta cuando los chicos en la escuela secundaria estudian sobre cuestiones que tienen que ver con el Estado, la economía. Yo veo en mis hijos que han pasado por la escuela hablando de
modelo de acumulación, etcétera. Eso por ahí después se va de la cabeza de los chicos, pero hay que mantener y profundizar la capacitación política en las escuelas, en la televisión, en todos lados. Hay una orfandad, un desconocimiento de cómo funcionan las cosas. Como vos decís, hay gente que dice, vota a Milei porque quiere que rompa todo, contra la casta y cosas por el estilo, y después le piden al municipio que haga lo que no hicieron, lo que Milei dijo que no iba a hacer. Pero bueno, eso es que estamos en un momento de debilidad de la conciencia nacional. Eso se puede ver de ahí. También hay que verlo como que Milei articuló el fracaso nuestro. Todo lo que estaba en el bloque nacional, mucho de lo que estaba en el bloque nacional, terminó con Milei temporalmente porque él pudo resolver una ecuación, entre comillas, de futuro, vender futuro, siendo un signo del cambio. Pero ese signo del cambio iba a durar poco, todos sabíamos que era más de lo mismo, era el Martínez de O, Cavallo y todos los monstruos del pasado. Bueno, habrá que poder superarlo, pero estamos en una sociedad muy distinta a la del peronismo del 45 al 55, una sociedad que en los años 90 cada vez está más fragmentada, porque el capitalismo fragmenta cuando te ofrece una vida llena de productos de consumo, producto del deseo, una clase trabajadora fragmentada, una parte de los trabajadores sin trabajo, muchos medios de comunicación, una transformación cultural a partir de lo audiovisual, nuevas subjetividades, cada vez es más fragmentada la sociedad y yendo a un individuo cada vez más aislado, más individualizado, sin familia, bueno, qué sé yo, hemos llegado en estos últimos tiempos al culto de los animales frente al hombre como los terian, que es el exacerbación del individualismo. Así, bueno, esta es una sociedad nueva, y dentro de esta sociedad tenemos que hacer nosotros comprender cómo se desenvuelve la situación política. Y la situación política implica que todo es lábil, es de corto plazo, las hegemonías son cortas, los bloques se disuelven, se arman y se desarman rápidamente, el bloque nacional popular tiene límites muy difusos, el bloque oligárquico también tiene límites muy difusos, con muchas mentiras y con invasión de códigos culturales y sobre todo con conceptos extraños, porque son cadenas de significantes que han sido temporariamente superadoras de cosas que no cumplimos, como cuestiones de la justicia social, del trabajo para todos y cosas que estaban son parte de nuestro bagaje. Entonces, hoy se disolvió para mí completamente ese consenso neoliberal, ese acompañamiento, más allá de que hay un núcleo duro, gorilas y gente enojada con el peronismo porque está en bicicleta dando vuelta, repartiendo cosas y todavía le echa la culpa a la yegua y no se da cuenta que esto es una cuestión estructural, que hasta que no hagamos una transformación de la economía que tenga trabajo para todos, que eso lo va a poder hacer Axel, no veo otro en la Argentina que pueda hacer eso, no va a haber trabajo para todos. Entonces, pero es un camino inverso del que hizo Milei, que es ajuste, achicamiento, apertura importadora, todo lo que está haciendo Milei, que es destruir la Argentina. Sí, entonces hay que hacer un camino inverso. A 1000 kilómetros de donde estábamos en 2015, ¿no? Por eso, no, la Argentina está en el subsuelo. Levantar este país es un desafío enorme. No es que no se puede hacer, se puede hacer si salimos del eje norteamericano, que es el que nos somete, que es el que condiciona el desarrollo. Hay que ir a los BRICS, abrir mercado. Con todos los acuerdos que firmó este tipo, con todos los acuerdos que firmó el presidente, resignando soberanía, resignando todo eso, va a estar complicado. Sí, bueno, eso hay que darlo vuelta, Algunas cosas serán simples, con otras leyes, con otros decretos, otros serán más complicados y habrá que ir a tribunales porque te dejan atados tribunales internacionales, ceden soberanía y las cosas que son internas de la
Estados Unidos o en Londres, bueno, eso ya lo sabemos. A ver, todo eso implica estrategias particulares, pero implica poner un movimiento cultural, político, ideológico, transformador, y que, bueno, piense en el trabajo, en la sociedad, en el salario, y bueno, y nuestros jóvenes, en el futuro. Gastón, te hago la última. ¿Qué opinás del rol del sindicalismo? ¿Sigue siendo el representante de la clase trabajadora? Vuelvo a decir, la sociedad está fragmentada, cada vez hay menos trabajadores, cada vez los trabajadores son todos distintos, hay mucha gente que trabaja en su casa, que no se asocia, como se hizo en otro momento, no se afilia a los sindicatos. Entonces, bueno, hoy este movimiento sindical, esta clase trabajadora fragmentada, tiene menos peso, menos poder que la clase trabajadora de otras épocas, que nunca igual pudo liderar una unidad de concepción, un frente para ganarle a la burguesía, se decía, de una perspectiva clasista, o como hizo el peronismo, como columna vertebral del movimiento, no como vanguardia, sino como columna vertebral del movimiento, construir la nación, que eso es una cosa más grande, es un bloque hegemónico, un frente más generoso, donde se contemplan los sectores medios, medios altos, empresarios, etcétera. Pero la clase trabajadora nunca tuvo el poder de imponer las condiciones. Se le pide más al movimiento sindical y por ende a la clase trabajadora que lo que verdaderamente puede hacer. Si pensamos que en algún momento Cristina dijo, yo estuve siendo presidenta al 25% del poder, porque el resto lo tienen los empresarios, lo tiene el capital transnacional, los bancos, los medios de comunicación y demás, el poder de la clase trabajadora es muy menor a lo que se le pide, que es que frene a Milei, que gane las elecciones, que haga leyes, que resuelva todos los problemas, que luche, que vayan en cana. Bueno, lo que sí pueden hacer es, en algunos casos, defenderse mejor de los acusaciones de corrupción en el caso de que los hubiera. Igual vos elegís, ¿no? Lo que de seguir representado, ¿no? Uno elige y la gente te elige. Entonces, uno tiene que cumplir con el mandato de... En los sindicatos hay elecciones, en los sindicatos hay elecciones. Sí. Entonces, si en los sindicatos siempre hay elecciones. Tienen que representar, y a veces parece que no. No todos. Bueno, ¿no? pero hay que echarlos, hay que ganarle las elecciones, hay que ganar los cuerpos delegados, En el caso de que hubiera delegados, cada uno tiene que mirar para adentro y decir, yo tengo posibilidad de elegir delegados, y uno va a decir, yo laburo en una radio y estoy medio aislado, el otro va a decir, yo estoy trabajando cartoneando, el otro va a decir, yo estoy trabajando en mi casa en la computadora, yo estoy en cuenta propia. Entonces, bueno, todos esos antes eran, en otros años hubieran podido elegir delegados. Hoy cada vez son más chicos los cuerpos orgánicos del movimiento sindical. Entonces el movimiento sindical hace lo que puede. Para mí el movimiento sindical tiene la misma capacidad de fuego que otras organizaciones de la sociedad civil, que como los movimientos sociales, como las juventudes, como el movimiento de la diversidad, de las mujeres, los ecologistas. Son diversidades dentro de una sociedad compleja y fragmentada, como decía. Entonces, bueno, se le pide mucho al movimiento sindical, cosas que no pueden hacer, para los que no están capacitados, porque, bueno, llevan adelante luchas económicas solamente, y bueno, se requiere una formación política de que la lucha económica también puede ser una lucha política, y que cuando se une la lucha política y la lucha sindical están los verdaderos triunfos del movimiento sindical. Todo eso implica una reflexión teórica dentro del movimiento sindical que no la tienen desde los años 60-70, así que tampoco se le puede exigir. Ubaldini fue el último quizás, Claro. Y digamos en dos perspectivas distintas, tanto de Genaro como Lorenzo Miguel fueron hombres de la política dentro del movimiento sindical. Lo demás que vino es todo sindicalismo al estilo económico, salvo la CTA, no estoy diciendo la CTA, estoy diciendo dentro de la CGT, Sí. un estilo económico que, bueno, estaban bien formados para la lucha económica. Bueno, Moyano también tuvo un intento, armó un partido en su momento, el Partido del Trabajo, no me acuerdo cómo se llama,
intento sin demasiado éxito, pero en general el movimiento sindical es un movimiento economicista, de luchas reivindicativas, que está siendo aplastado, digamos, por una ola internacional que se yergue sobre la Argentina. Digo, aplastado es una exageración, porque le pasa al movimiento sindical lo que nos pasa a todos, no es que estamos siendo aplastados, estamos a la retaguardia, estamos retrocediendo en condiciones de resistencia digna, de lucha, y bueno, por supuesto no se puede pedir triunfos sindicales dentro de una derrota estratégica de la nación como la que está habiendo, el retroceso estratégico de la nación, mejor dicho, como está habiendo, que es un retroceso relativo, porque, vuelvo a decir, si nosotros hace un rato dijimos que Kicillof puede ganar las elecciones y puede restaurar una situación de equilibrio, de armonía y de avance popular, donde pueda restablecerse el tema del trabajo, el salario, quiere decir que no ha habido derrota todavía, obviamente, ni la va a haber, porque los signos no mueren en sus tiempos, digamos, las identidades tampoco. ¿Qué decías? Gracias por estar y gracias por compartir. No, gracias a vos y saludo a toda la audiencia en uno de los días más duros para la cultura argentina y los afectos de nuestro pueblo, ¿no? Gracias. Espero que les haya gustado la nota y recuerde que estamos en www.personaspaisajesypersonajes.com.ar. También estamos en YouTube como Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes. También estamos en Instagram como Rubén Daniel Cian FM 91.5 y en Facebook como Rubén Daniel Cian. Gracias por estar, gracias por seguirnos.